¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre lo que acontece sobre la cuestión tema fiscal. Como lo habíamos platicado en emisiones anteriores, pues estamos justamente en épocas de la aprobación del presupuesto. Este paquete económico que el Ejecutivo lanza a la Cámara de Diputados para su análisis propone y los legisladores disponen. Por las fechas, pues bueno, seguramente ya han ustedes estado escuchando, hubo por ahí una debatinga en cuestiones de la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores y al final de cuentas, pues bueno, dicen que están aprobando sin moverle nada. Esto porque ya lo venían teniendo o lo venían ya platicando, ya venía muy planchado con la cuestión de los cambios que se tendrían que hacer. Entonces, por lo tanto, pues creo que ya en breve quedará publicado la cuestión de la famosa resolución miscelánea, la miscelánea fiscal que se llega a conocer también sobre los impuestos conocidos de ICR, IVA, también la cuestión de derechos. Y el tema que vamos a estar platicando el día de hoy es sobre la ley de ingresos para el 2022. Para esto, bueno, pues vamos conversando con algunos amigos expertos en la materia y el día de hoy nos acompaña el licenciado en contaduría por parte de la UNAM y especialista fiscal por parte también de la UNAM, el contador Iván Víctor Flores. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias y pues bueno, muy contento de estar aquí contigo una vez más compartiendo una breve charla acerca de los últimos acontecimientos, como bien mencionas, um, todo este debate que se ha generado, ¿no? Alrededor de la miscelánea fiscal, la ley de ingresos, etcétera, son temas pues bueno, interesantes que cada año son, bueno, ocupan nuestra atención y pues bueno, son todos muy interesantes y es lo bonito, es lo apasionante de dedicarse a este mundo del fiscal, ¿no? Que es una materia que cambia, que siempre nos sorprende y que es apasionante. Y aparte porque te gusta a ti combinarlo también con cuestiones de tema de derecho, y también esto va muy ligado o va de la mano con cuestiones legales. Y justamente para hablar y empezar como un antecedente de esta ley de ingresos de la Federación, pues bueno, lo que tendríamos que decir es que este tipo de ley es de vigencia anual, que se elabora cada uno de los años y el objetivo principal es ver de dónde se van a obtener los recursos, ya sea de cuestiones de impuestos, cuestiones de solicitar préstamos al extranjero, es de dónde voy a obtener el recurso para ver cómo se va a quedar también plasmado con el presupuesto de egresos. Entonces va muy de la mano con esto, pero es de dónde voy a sacar el recurso y después voy a ver también en qué lo voy a aplicar. Y para esto, bueno, pues serían las políticas económicas que se van a regir para los próximos años, considerando en una realidad de que no hay un aumento de pago de contribuciones. Estamos hablando que seguiremos pagando lo mismo, aunque venga un régimen de confianza, un régimen simplificado de confianza, que en lugar de aumentar las tasas realmente para las personas físicas que pudieran estar entrando en este régimen, pues serán tasas menores, obviamente sin poder tener ninguna deducción personal, ninguna deducción autorizada, pero la tasa está disminuyendo. Y para esto, bueno, pues necesitaremos empezar a platicar justamente de este antecedente, Víctor, sobre esta ley de ingresos para el 2022. Claro, digo, bueno, como bien mencionas, tanto la contaduría y el derecho, pues bueno, son dos licenciaturas que se complementan a la perfección, ¿no? Entonces realmente no se concibe la una sin la otra y pues como bien mencionas, eh, todo este tema de la ley de ingresos de la federación que vamos a estar tratando ahorita, pues bueno, tiene un antecedente, tiene un origen, ¿no? Tiene una razón de ser. Y pues bueno, es lo que me gustaría compartir contigo y con todos los que nos están viendo. Para eso preparé una muy breve presentación que comenzaré a compartir a partir de ahora. Creo que ahí la puedes ver muy bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues antes de comenzar, pues recuerda que todos los
comentarios aquí vertidos pues son a título personal y por ahí al final de la presentación viene mi correo electrónico. Cualquier duda, comentario o crítica es bien recibida. Por favor, escríbanme. Pues bueno, me Espérame gustaría... tantito también ahí, Víctor, y también aprovechando ese comentario que acabas de decir, que pongan los Sí, comentarios en la parte de abajo y a la oportunidad los vamos a ir leyendo. Al final de cuentas, lo que estamos buscando con esta plática es buscando una interacción y al final de cuentas los comentarios con todo gusto los estaremos atendiendo a su oportunidad. Pero aprovechen justamente que es el esfuerzo que estamos haciendo de compartir estas pláticas, este tipo de temas en las redes. Búsquenos en YouTube, Rodrigo A. Ramírez Venegas, que se suscriban, que le pongan a la campanita, les avisa cada vez que estamos subiendo contenido y que nos busquen en podcast, que también hay gente que le gusta más la cuestión de estar escuchando versión radio, que sería la cuestión de los podcasts, o también en redes como Facebook, que también pueden tener la cuestión del contenido. Pero yo creo que para el comentario que acabas de decir, Víctor, me ayuda mucho también para que la gente que nos está viendo ponga los comentarios y que nos busquen cuestiones de redes. claro que sí, Rodrigo. Bueno, pues ojalá que sí nos escriban bastante, que nos busquen y pues bueno, sin más, pues vamos a comenzar a platicar un poquito acerca de estas nociones generales, nada más para entrar en materia de la ley de ingresos. Tenemos que recordar un poquito acerca de la actividad financiera del Estado, que el Estado tiene una potestad tributaria y que el Estado tiene dos maneras básicas de allegarse de recursos, los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Entonces, comenzando primero con la actividad financiera del Estado. Tenemos que recurrir un poquito a la teoría general del Estado, en donde nos dice cuál es el fin del Estado, cuál es el elemento teleológico del Estado. Pues bueno, el fin del Estado moderno es sin duda el bien público temporal, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ya sea de salud, seguridad, educación, etcétera, pero pues bueno, también el progreso económico, social y cultural, ¿no? Entonces, recordemos el elemento teleológico del Estado moderno es conseguir el bien público temporal, ¿ok? Bueno. Pues para conseguir este fin del Estado, el mismo lleva diversas actividades financieras. Un concepto muy simple de lo que es la actividad financiera del Estado es este que se divide en tres etapas, que viene aquí en nuestra lámina. Es la obtención, administración y empleo de recursos financieros para el cumplimiento de sus fines. Tenemos ahí subrayado y en color morado, la primera palabra es la obtención de recursos financieros. ¿Por qué? Porque es en ese rubro en donde nos vamos a enfocar ahorita. Es decir, la ley de ingresos de la federación está enfocada en la obtención de los recursos financieros para el cumplimiento de los fines del Estado, es decir, el bien público, ¿no? Como bien mencionábamos, los ingresos del Estado pueden ser de dos fuentes, pueden ser tributarios o no tributarios. Bueno, continuamos. Tenemos dentro del primer rubro, que son los ingresos tributarios, pues bueno, viene otro concepto que manejamos, que es la potestad tributaria del Estado. Aquí tenemos una breve definición que nos brinda la doctora Venegas Álvarez en su libro Derecho Fiscal. Le damos ahí su crédito. Nos dice, la potestad tributaria del Estado es la posibilidad jurídica de establecer y exigir contribuciones, aprovechamientos y productos, ¿no? Se configura así esta posibilidad de que el Estado puede imponer, puede exigir sus contribuciones. ¿Para qué? Pues bueno, para lograr el bien público. Tenemos ahí abajo el fundamento constitucional, todos recordamos el clásico artículo 31, fracción cuarta, son obligaciones de los mexicanos específicamente contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Obviamente, el artículo 31, fracción cuarta, nos menciona que son obligaciones de los mexicanos. ¿Qué hay de los extranjeros? Bueno, pues esta es una interpretación en donde en el artículo 73, en las fracciones séptima y 29 de la propia Constitución, nos mencionan cuáles son las facultades del Congreso. Y entre ellas está la de establecer contribuciones. Entonces, recordemos, solo por dar un ejemplo, el más clásico, el artículo 1 de nuestra ley del impuesto sobre la renta, en donde se maneja el concepto de renta mundial, ¿no? Es decir,
estamos obligados al pago de ISR, las personas físicas y morales, no solamente aquellos que seamos residentes en México para efectos fiscales, también los que sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente, específicamente por los ingresos atribuibles a este, o bien residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente, pero con fuente de riqueza, ¿no? Entonces, este concepto de la renta mundial está acaparando mexicanos y extranjeros. Vamos a separar un poquito el tema de la nacionalidad, vamos a sustituirlo por el tema de residencia fiscal. Yo sé que para todos nosotros que somos contadores esto pudiera ser relativamente sencillo, pero pues bueno, a veces se nos puede complicar, ¿no? Que no es lo mismo la nacionalidad que la residencia fiscal. Entonces, aquí tenemos nuestro fundamento constitucional para que todos contribuyamos para con el gasto público. Luego entonces se nos viene a la mente, ¿qué es el gasto público? Y bueno, aquí me quise apoyar en el maestro Raúl Rodríguez Lobato, de su libro Derecho Fiscal. Ahí está su crédito. Nos dice que el gasto público es toda erogación hecha por el Estado a través de su administración activa destinada a satisfacer las funciones de sus entidades en los términos previstos en el presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos aquí los tres elementos de la definición de la actividad financiera del Estado. Primero es la obtención de recursos. ¿A través de qué? Ingresos tributarios y no tributarios. El siguiente paso es la administración, no es objeto de la plática, pero pues bueno, tenemos la ley de coordinación fiscal, etcétera, todas las leyes que nos dicen la manera de administrar este recurso que ya se obtuvo por medio de las leyes fiscales. Y bueno, también está el cómo lo vamos a emplear, ¿no? Esto es en el gasto público, obviamente siempre en aras de lograr el fin del Estado, que es el bien público. Bueno, así pasamos al primer rubro, los ingresos tributarios. Clásico son, en primer lugar, las contribuciones, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos 4 diferentes contribuciones. Nos dice ahí nuestro Código Fiscal de la Federación. En primer lugar son los impuestos. Pongo ahí la definición que nos brinda la ley. Pero, pues bueno, abajo he hecho mano de la definición brindada una vez más por la doctora Sonia Venegas, en donde nos dicen de una manera más simple que las contribuciones los impuestos son las contribuciones que gravan cualquier manifestación de la capacidad económica absoluta, ¿no? Entonces, basta con recordar los impuestos que están en nuestro sistema tributario para saber que en efecto lo que graban es la capacidad económica absoluta. Algunos son directos, otros indirectos, algunos graban la renta, otros graban el consumo. Sin embargo, todo ello es reflejo de la capacidad económica de cada uno de nosotros. Entonces, si recordamos, pues el impuesto sobre la renta grava eso, la renta, las utilidades, ¿no? Los ingresos sobre los cuales nosotros estamos obteniendo un lucro. Si recordamos el IVA, pues bueno, grava el consumo a través de ciertos actos o actividades cada vez que se actualicen. Y pues bueno, tenemos impuestos como el IEPS que buscan desincentivar ciertas conductas que se consideran nocivas para la salud pública. Recordemos el bien público temporal, ¿no? Esto obedece un poquito los impuestos sobre licores y cervezas, sobre cigarrillos, los alimentos con alta densidad calórica. Y pues bueno, el IEPS es un caso muy extraño en donde grava de todo, ¿no? Hasta gasolinas, bebidas energizantes, etcétera. Después se me ocurre un impuesto especial como lo es el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, que graban no precisamente la capacidad económica, sino más bien están castigando, están tratando de compensar el hecho de que se ha explotado un recurso de bien público, del bien de dominio de la nación, ¿no? Y pues por último, recordemos el tema de las contribuciones ambientales, ¿no? Estas que intentan compensar las externalidades negativas. Entonces, como vemos, tenemos gran variedad de impuestos. Sin embargo, todos ellos tratan de gravar la capacidad económica absoluta. En segundo lugar, tenemos los derechos. Una vez más, pongo ahí la definición que nos brinda el Código Fiscal de la Federación, pero me gusta más esos dos elementos que la componen ya simplificados. Son contribuciones que gravan servicios prestados por el Estado y el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Esto es, en la primera contribución, que son los impuestos, se busca gravar la riqueza. En este segundo, se grava de conformidad al servicio que estamos recibiendo o al aprovechamiento que estamos haciendo de bienes del dominio público. Entonces, por poner un ejemplo, digamos, un poco raro, si yo quiero abanderar y matricular una embarcación, debo de pagar un derecho, ¿no? Ante la Secretaría de Marina. Otro derecho, digamos, más popular, más cotidiano, pues son los derechos por el aprovechamiento del uso y del agua potable, ¿no?
cada que nosotros pagamos nuestro recibo del agua, estamos haciendo un pago de derechos por el uso del agua potable, ¿no? Recordemos también todas las veces que vayamos a un museo, que entremos a una zona arqueológica y pagamos la entrada, eso es un derecho. Ahí Y mismo también. fíjate, ahí, Víctor, también nada más para que también la gente que nos está viendo pueda considerarlo, también hay modificación en esta propuesta para el 2022, la cuestión de adecuación a las tarifas en cuestión de derechos, justamente con estos de los que estás comentando. De hecho, viene la actualización con base inflacionario y también uno de los derechos que es que te van a cobrar y va a salir un poquito más el cobro a comparación de otros años, es el derecho del pasaporte, que tú vas a pagar los derechos y vas a poder emitirte que te puedes emitir el Estado el pasaporte y va a estar más caro de lo que veníamos estando pagando por este tipo de derechos de pasaporte, más porque también vienen actualizaciones con códigos, con tema de seguridad que al final de cuentas te van a repercutir, pero como dices, estos tipos de derechos podría aumentar la expedición de cédulas, actas de nacimiento, toda la cuestión que son funciones del Estado y que ellos lo están cobrando para poder recuperar este gasto que están realizando ellos. Claro, como bien dices, la expedición del pasaporte es un ejemplo perfecto para describir un servicio que me está prestando a mí el Estado en mi beneficio y pues bueno, me cobra ese derecho. Bien dices, para recuperar los costos del papel, la tinta, etcétera, que se gaste en eso, más el servicio que me está prestando, ¿no? Entonces, eso tienen los derechos, tienen dos vertientes. Los primeros es los servicios que me presta el Estado y el segundo es el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Te ponía el ejemplo de las zonas arqueológicas. También los derechos sobre minería, pues bueno, todos estos minerales son bienes del dominio público y su uso o aprovechamiento pues está grabado a través de los derechos. Nos vamos con la tercera contribución, que son las aportaciones de seguridad social. Son aquellas establecidas a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley. Entonces, cuando pensamos en seguridad social, se nos viene de inmediato a la mente, pues, servicios médicos, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos clásicos del IMSS, del Infonavit, del ISSSTE, pero pues bueno, nuestro propio código se establece que son aquellos ingresos que reciban organismos descentralizados y pues bueno, estos ejemplos que tenemos en la lámina son también organismos descentralizados y brindan también servicios de seguridad social que van mucho más allá de no nada más los servicios médicos, ¿no? Entonces tenemos clásico IMSS, clásico Infonavit, clásico ISSSTE, tenemos al ISFAM, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En un dado caso, todas estas instituciones, cuando presten servicios de seguridad social, los pagos que se efectúen, pues califican como aportaciones, por ende son contribuciones. Y la última que tenemos son las contribuciones de mejoras. Esta es cuando las personas físicas o morales se benefician de manera directa por obras públicas. Yo me acuerdo hace unos años, Rodrigo, que tuve conocimiento que en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hicieron remodelaciones, ¿no? Al interior de la aduana. Pusieron asfalto nuevo, pintaron, hicieron jardinería, etcétera. Todas estas mejoras que se hicieron fueron en provecho de todos y cada uno de los que la utilizaban en el patio de maniobras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que correspondía era pagar una contribución de mejora por esta obra pública, que facilitó o mejoró el entorno de estos contribuyentes, y pues bueno, por ende habría que pagar una contribución de mejora, ¿no? Ese es un buen ejemplo acerca de esta contribución que es un poquito rara, pero bueno, también constituye un ingreso del Estado y pues cuando nosotros abrimos nuestra ley de ingresos de la Federación en el artículo 1, pues viene desglosado, ¿no? Todo lo que se va a recibir por los impuestos, etcétera, pero si vemos también viene un renglón de las contribuciones de mejoras, etcétera. Después viene la segunda vertiente, que son los ingresos no tributarios. Entiéndase, no van a ser impuestos, sin embargo, también van a ser ingresos en beneficio del Estado. El primer rubro son los aprovechamientos. Ahí nuestro artículo tercero del Código Fiscal de la Federación los define como ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y que son distintas de las contribuciones que ya vimos, de los ingresos por financiamiento que vamos a ver y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Un buen ejemplo de qué serían unos aprovechamientos tenemos ahí son aquellos que recibe, por ejemplo, la CNH o la ASEA
por virtud de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ¿no? En el primer caso, en la Comisión Nacional, por la administración y supervisión de los contratos o asignaciones, todos los ingresos que reciba por ese concepto son aprovechamientos para el Estado. E igualmente, la Agencia de Seguridad Industrial, por sus labores de supervisión y vigilancia de las actividades realizadas a su amparo. ¿Cuáles actividades? Pues bueno, las que permiten los contratos o asignaciones, ¿no? Esto nada más como un mero ejemplo. Realmente es un poquito difícil encontrar aprovechamientos en la vida cotidiana, pero este es un buen ejemplo de un sector bastante específico, como es el de los hidrocarburos. También tenemos en los productos de nuestro Código Fiscal de la Federación, contraprestaciones por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como aprovechamiento, uso o enajenación de bienes del dominio privado. Entonces, aquí pensemos, por ejemplo, en las subastas que realiza el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Las subastas acerca de los bienes confiscados, autos de lujo, etcétera. Todos estos ingresos que son en beneficio del Estado, pues no son impuestos, ¿no? Son productos. Otro ejemplo que se me ocurre es el clásico en donde el gobierno, tal vez el gobierno municipal es dueño de un estadio de fútbol, ¿no? Y se lo renta al equipo local. El equipo que juega ahí de local no es dueño del estadio, simplemente es el arrendatario, ¿no? Entonces, este ingreso que paga al Estado, al gobierno municipal en este caso, constituye un producto, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que vendrían siendo los ingresos no tributarios. Tenemos dos más, los empréstitos, que no es otra cosa más que la deuda pública. Ponemos ahí una definición del Diccionario de Derecho Mexicano de Rafael de Pina, le damos ahí su crédito. Y algo que también es un rubro muy importante de la ley de ingresos son las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. Recordemos que es un es un fideicomiso público del Estado, ¿no? eh, que tiene por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, ¿no? Entonces tenemos que revisar aquí la Constitución, nuestro artículo 28 y la ley específica aplicable para el Fondo Mexicano del Petróleo. Recordemos que la institución fiduciaria en este caso es el Banco de México y pues bueno, por mandato constitucional es el fideicomiso que se dedica a administrar la renta petrolera. Todos estos ingresos que recibe el Fondo Mexicano del Petróleo por las contraprestaciones de los contratos de hidrocarburos, por ejemplo, pues los recibe el Fondo Mexicano del Petróleo, pero los transfiere al Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos nuestra ley de ingresos, también va a venir ahí un rubro que diga, un renglón de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, y pues bueno, se trata de un ingreso no tributario. ¿Cuál es el concepto? Pues bueno, esta es la renta petrolera, ¿no? Las contraprestaciones por los contratos otorgados y las asignaciones, ahí hace distinción. Recordemos que las asignaciones son específicamente para las empresas productivas del Estado. En materia de hidrocarburos, pues nada más es Pemex. Y los contratos petroleros son aquellos que se celebran con los particulares, ¿no? Entonces, por eso esa distinción entre asignaciones y contratos, pero ambas contraprestaciones van a dar al Fondo Mexicano del Petróleo, que a su vez, pues bueno, es un ingreso para el Estado mexicano. Y pues bueno, dimos un rápido repaso, Rodrigo. Fue una ruleta vertiginosa acerca de, bueno, todos los ingresos, tanto tributarios como no tributarios, que puede recibir el Estado. No sé, ¿tú qué opinas aquí? Pero fíjate lo que acabas de ayudarnos, Víctor, a poderlo plasmar. Para la gente que ya tenemos cierto tiempo de conocer cómo viene estructurada la ley de ingresos y para los nuevos, gente que anda viendo este tipo de ley de ingreso, vamos a ver que el primer cuadrito que viene dentro de la ley de ingresos es cómo están estructurados la recaudación, contribuciones, los ingresos tributarios y no tributarios. Y ahorita nos llevaste de la manita de ver cómo vamos a ver el análisis por cada uno de los rubros que van a tener con una cuestión de presupuesto de ingresos que estima obtener el gobierno para el siguiente año. Así como lo fuiste llevando, así lo estoy viendo y lo estoy viendo gráficamente como lo tiene plasmado la ley de ingreso. Entonces yo creo que esto que acabas de dar como una breve introducción va a ayudar mucho para que puedas explicar justamente lo que viene en una cuestión de una recaudación que va a tener el gobierno.
Sí, Rodrigo, como bien dices, muchas veces abrimos nuestra ley de ingresos y pues nada más vemos conceptos y vemos un importe, pero no nos ponemos a pensar realmente por qué conceptos son, de dónde vienen, qué clase de actos hay detrás de esa cantidad que el Estado espera recaudar, ¿no? Entonces, esta fue un poquito la intención de haber eh, pasado por todas las láminas anteriores, ¿no? Aterrizarlo un poquito con ejemplos muy concretos acerca de qué se trata cada una. Y pues bueno, eso me da pie para la siguiente lámina, que no es otra cosa más que el clásico comparativo que realiza. En este caso es de una fuente oficial, es una presentación preparada por el SAT. Este, debo decir algo, tiene un pequeño error ahí en donde dice contribuciones de mejoras, está en el rubro de ingresos no tributarios cuando acabamos de ver que es un ingreso tributario, precisamente es una de las 4 contribuciones, pero pues bueno, una fe de ratas no es propia, sí es del SAT, pero pues bueno, es importante aclararlo. Entonces, aquí vemos este comparativo que prepararon Rodrigo, en donde, pues bueno, claramente vemos las diferencias entre los ingresos que se esperaban recibir durante 2021 y los que se esperan recibir durante 2022. Vemos ahí su variación, igual en porcentaje, vemos que la mayoría son positivos, ¿no? El gobierno lo que está esperando es que sea una recaudación mayor. Obviamente tenemos ahí que la mayoría de los ingresos son tributarios, y nuestro ingreso más fuerte por concepto de ingresos tributarios, pues es nada más y nada menos que el impuesto sobre la renta, seguido del IVA, seguido del IEPS, que recordemos que no solamente grava las gasolinas, también las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, los alimentos de alta densidad calórica, etcétera, ¿no? El impuesto sobre automóviles nuevos, mis impuestos al comercio exterior, los accesorios de estas contribuciones, otros impuestos, como cuál, pues bueno, como el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, como algunos impuestos ambientales y bueno, habíamos dicho que las contribuciones de mejoras, ese renglón tendría que estar eh, arribita, pero pues bueno. Dentro de los ingresos no tributarios, pues tenemos los derechos, que es la partida más importante, como ya habíamos visto, el tema de la expedición del pasaporte, el tema de la expedición de las actas, el tema de la entrada que yo pago cuando voy a un museo, ¿no? Vimos también los productos y también los aprovechamientos, y como les decía, viene aquí una partida para las transferencias que realiza el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Recordemos, el fideicomiso público por mandato constitucional para administrar la renta petrolera, cuyo fiduciario es el Banco de México. Entonces, así es como se compone, Rodrigo. Vemos en términos generales que se espera un incremento en los ingresos tributarios del 11%, ¿no? Oye, Respecto del fíjate, año pasado. fíjate que esta tablita que nos estás mostrando, Víctor, normalmente también en muchas pláticas, muchos amigos y despachos hacen este tipo de comparativos como el que estás mostrando la cuestión del SAT. Pero una de las cosas que quiero yo retomar, por ejemplo, dice que el ICR va a aumentar su recaudación en un 8.6% y el IVA en un 24%. Se ve mucho aumento entre el 2021 al 2022, pero cuidado porque esta tablita, si se comparara 2020 contra 2021, pudiéramos observar que hay una disminución de recaudación para el ejercicio 2021. Entiéndase que para el 2022 todo lo que sea para arriba se ve como si fuera una excesiva recaudación. Esto lo comento porque no hay un aumento de tasas y realmente la diferencia que pudiéramos tener el día de hoy en el impuesto sobre la renta con lo que venga del régimen simplificado de confianza no haría por sí solo el aumento del 8.6%. En el caso del IVA, ahí no hay aumento ni nuevos grabados a la tasa del 16, ni hay una nueva tasa, ni tampoco quitaron del exentos. Así acaso por ahí nada más fue el efecto de las toallas sanitarias femeninas que traen un impacto, pero no es para poder tener una recaudación de aumento en un 24%. ¿Qué es lo que está visualizando el gobierno? El año pasado, en este 2021, para efectos del tema comparativo,
estaba viendo que iba a estar muy complicada la reactivación económica y por lo tanto la venta de productos que pudiera tener cuestiones del IVA iba a estar muy limitado, la gente iba a estar reservándose mucho la cuestión del recurso. Para efectos del 2022, ahí sí está denotando una reactivación o es la visualización que puede tener el Ejecutivo por la propuesta y el Legislativo por lo que está plasmando en la ley de ingresos, en que va a haber una reactivación y que va a haber un aumento de recaudación en IVA en un 24%. Y ver del visto del IEPS que son impuestos a ese consumo que hace ratito estabas diciendo, que van muy especializados a ciertos sectores. De hecho, se conoce el IEPS como el impuesto al vicio por todo lo que pueden estar haciendo. Hay una disminución de recaudación porque está pensando el gobierno que no va a haber una recaudación propiamente por este gastos en exceso con diferentes factores que lleguen a tocar con la cuestión del IEPS. En una realidad, ahí lo que sí me llama también mucho la atención es el ISAN. Ahorita está muy complicada la venta de automóviles y que un aumento de pago de compra de vehículos entre un año y otro que se vaya un 61%, realmente la veo muy, muy complicada en esos aspectos, Víctor. Sí, tienes razón, este incremento porcentual del 61% que se espera, pues realmente es bastante, digamos, es drástico de un año para otro. Eh, Probablemente no se alcance la meta, pero pues bueno, el gobierno así está, lo está visualizando, ¿no? Está visualizando que va a tener este incremento porcentual del 61%. Y bueno, mencionamos acerca del incremento que hay en el ISR y sobre todo en el IVA, sin que haya un incremento de tasas, etcétera. Pues bueno, creo que también mucho se debe a los actos de fiscalización que ha estado efectuando. Recordemos que no hace mucho se publicó el plan maestro, bueno, a principios del año más bien se publicó el plan maestro, que así le mencionó el SAT, ¿no? En donde decía, pues bueno, durante el año pasado audité estas industrias, durante este año me voy a enfocar en auditar estas otras industrias, ¿no? En ejercerles facultades de comprobación. No sé, me suenan ahorita la industria automotriz, la industria de hidrocarburos, la industria de electricidad, precisamente, todos los generadores de energía, ¿no? Entonces, realmente se deriva de estos actos de fiscalización y de las cada vez más duras, las cada vez más difíciles formas, los requisitos para las deducciones, cada vez nos meten más el tema de la razón de negocios, etcétera. Elementos bastante subjetivos, pero que pues bueno, están ahí en nuestra legislación. Cada año, digamos, nos dan más, se establecen cada vez mayores candados, cada vez más y más se legisla en ese sentido, ¿no? Hemos visto en reformas anteriores que se han incluido poco a poco. El primero pues fue desde 2014, ¿no? Con el tema del 69, etcétera, pero pues bueno, el año pasado con la inclusión del quinto A del código, ¿no? Del tema de la razón de negocios, y pues bueno, este año no va a ser la excepción, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de las fusiones, etcétera. Y pues bueno, Rodrigo, estamos viendo aquí la fotografía de cómo espera el gobierno recaudar todos estos ingresos por los conceptos que ya habíamos revisado, pero pues bueno, este es nada más el primer artículo de nuestra ley de ingresos. Recordemos que pues bueno, vienen más y lo más importante de la ley de ingresos es precisamente, además de estos rubros que espera recaudar el Estado mexicano, el tema de los estímulos, ¿no? Entonces, aquí yo puse en esta lámina una serie de estímulos que realmente no tienen cambios al respecto de la ley del año pasado, salvo el tema que es bastante especial, bastante específico, de la eliminación del régimen de incorporación fiscal. Entonces, este estímulo, pues es, digamos, desaparece, ¿no? Pero por lo demás, sigue igual. Existe el tema del estímulo de IEPS para la adquisición e importación de diésel o biodiesel. Bueno, todos nosotros sabemos qué es el diésel. El biodiesel, según se define en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en el artículo segundo, nos dice que es el combustible que se obtiene por la transesterificación de aceites de origen animal o vegetal. Yo te mentiría si te dijera que yo sé perfectamente qué es la transesterificación, pero pues bueno, seguramente es una reacción química
a través de la cual yo obtengo un combustible que no es de origen fósil, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, nada más se le llama biodiesel. ¿Qué tiene de especial este biodiesel? Bueno, que yo puedo acreditarme en las cuotas de IEPS, siempre y cuando lo adquiera o lo importe, ya sea para utilizar como combustible. Si yo me dedico a actividades empresariales y tengo maquinaria y esa maquinaria utiliza diésel o biodiesel, pues bueno, yo tengo derecho a acceder a este acreditamiento. Es importante mencionar que es para el consumo final, ¿no? Es decir, no tengo que ser un intermediario, tiene que ser para mi propio consumo. Otro tipo de contribuyentes beneficiados de este primer estímulo, pues son todos aquellos que se dedican a las actividades del sector primario, a aquellos que se dediquen al transporte público y privado de personas, al transporte de carga o al transporte turístico, ¿no? Entonces, en todos estos casos, cuando se importe o se adquiera diésel o biodiesel, yo puedo estar aplicando este estímulo de IEPS, viene una mecánica ahí muy específica, tenemos que recurrir a la ley de la materia, pero pues bueno, este estímulo subsiste. El siguiente, y que ya es un clásico, es el estímulo para ISR, a efectos de hacer acreditable todos aquellos gastos que yo pague, todas las cuotas por el uso de la Red Nacional de Autopistas, ¿no?, que realizan aquellos contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte de carga o de pasaje, ¿no?, utilizando estas autopistas de cuotas. Entonces, todos estos gastos que yo haga por ese concepto estarían siendo acreditables para efectos del ISR. El siguiente estímulo tiene que volver otra vez con el IEPS, es algo muy interesante porque me van a dar un estímulo por utilizar combustibles fósiles durante mi proceso productivo, pero que no sean destinados para la combustión, ¿no? Entonces, esto me asegura que no estoy contaminando y pues seguramente es lo que trata de incentivar este estímulo, ¿no? El que sigue es un estímulo para ISR que consiste en el acreditamiento del derecho especial sobre minería, ese que viene en el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos. Este derecho especial sobre minería que yo haya pagado, pues bueno, es acreditable para efectos del ISR, ¿no? Por ahí viene también un estímulo, igual una deducción adicional es para ISR, cuando el contribuyente se dedica a la enajenación de libros, periódicos y revistas. Por ahí viene una limitante que no haya obtenido ingresos mayores a cierto rubro, etcétera. Tendríamos que analizarlo más detenidamente, pero pues bueno, este estímulo es aplicable para esos contribuyentes específicamente. Y el que sigue es un estímulo para ISR, que consiste en no considerar como acumulables todos aquellos ingresos que reciban de parte de fideicomisos, organismos, asociaciones sin fines de lucro, que además sean donatarias autorizadas, y son los ingresos que reciban las personas que se vieron afectadas por los sismos ocurridos en la Ciudad de México en septiembre de 2017. Entonces, todos estos ingresos, siempre y cuando los utilicen para la reparación o reconstrucción de su patrimonio, no se considerarían ingresos acumulables para efectos del ISR. Y pues bueno, el que te comentaba, que es el cambio más drástico, que es la eliminación del estímulo de IVA y también del IEPS para aquellos contribuyentes que tributaban en el régimen de incorporación fiscal, con la eliminación de y la inclusión del régimen de confianza. Se elimina este estímulo, ¿no? Ya no tiene razón de ser. Entonces, este artículo que era el 23 en la ley de ingresos del año pasado, se elimina completamente, ¿no? Y se Fíjate, sustituye por otro fíjate, correcto. ahí, Víctor, comentarios sobre este estímulo. Por allá del 2014, ya también lo habías anticipado, cambia el régimen del Repeco a este RIF. En búsqueda de incentivar a que la gente se inscribiera. Hubo un cambio de la ley, una recapitulación de los artículos que hizo que cambiara la ley y a partir de 2014 se incorpora dentro de esa nueva ley del impuesto sobre la renta este concepto de RIF, donde los contribuyentes no iban a pagar por un periodo completo del ICR en un periodo de 10 años, en una tasa gradual iban a estar pagando. Pero eso solamente aplicaba para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Para la ley del IVA tenías que pagarlo en forma completa. Desde aquel 2014 sacan un decreto que ayuda a que también se pagara en forma gradual el IVA cuando hicieras operaciones con público en general.
Estuvo algunos años en el decreto y ya después lo empezaron a subir a la ley de ingresos y así se estuvo manteniendo hasta el día de hoy que se ve eliminado. Aquí yo creo que hace falta todavía por parte del legislador algunas aclaraciones o tal vez va a salir por tema de alguna resolución miscelánea, porque la eliminación del RIF te dice que las personas que hasta agosto del 2021 se inscriban en cuestión del RIF todavía les van a mantener efectos del RIF ICR, el que puedan seguir pagando por medio del régimen del RIF, pero para efectos de la ley del IVA no hay un tema ni de RIF ni de régimen simplificado. Entiéndase que se va a tener que pagar todo completo, el IVA y el acreditamiento que se estuviera haciendo comparado contra lo que se estuviera cobrando. Este estímulo ayudaba mucho a esta cuestión del RIF. A partir de esta eliminación, pensaría que les va a complicar mucho a estos pequeños contribuyentes la cuestión de obtención de comprobantes y que van a estar teniendo que enterar la cuestión del IVA en una cuestión directa. Creo que va a estar complicado, pensaría que deberían de salir algunas reglas y no dudaría que tal vez lleguen a ajustar esto por medio de algunas facilidades administrativas, porque no sé si te estoy ganando un poquito con la cuestión del tema, pero todos los estímulos que estás mencionando en la parte de arriba, que tienen que ver con sector primario, agropecuario, autotransporte, si bien la ley de ingresos me está diciendo que existe un estímulo y se puede aprovechar a nivel anual, hay unas facilidades administrativas que normalmente salen a principio de año, donde te dicen a forma de poder aplicar estos estímulos y a veces hasta te dicen cómo aplicarlos en pagos provisionales antes de aplicarlo en manera anual, como te lo dice la ley de ingresos. Yo pensaría que tal vez va a salir algo por ahí para este régimen de transición de los que van a seguir en el RIF y que no tengan un impacto fuerte con la cuestión del IVA, guión con la cuestión del IEPS. No hay nada seguro, no tampoco no he escuchado nada, pero yo pensaría que tendría que salir algo para poder minimizar este impacto de estos pequeños contribuyentes del RIF que se van a cambiar o que más bien no se van a cambiar al régimen de confianza, Víctor. Sí, tenemos que ver cómo viene la resolución miscelánea fiscal. Ahorita ya pasamos por todo el proceso legislativo. El mes de octubre terminó con estas noticias, con esta aprobación. Estaremos nada más pendientes de su publicación, pero pues bueno, el siguiente paso en esta vida fiscal es la aprobación, la publicación de la resolución miscelánea fiscal. Recordemos, tradicionalmente se hace los últimos días de diciembre, entonces tendremos que esperar todas estas cuestiones instrumentales, ¿no? La reglamentación de carácter general para poder aplicar uno u otro régimen, ¿no? Pues bien, tenemos ahí en la lámina el tema de la extensión del derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural. Recordemos que ha sido una aseveración constante en la actual administración, en donde ya no hay condonaciones de impuestos, etcétera. Llegamos incluso al grado de que hay una reforma para 2022 en nuestro Código Fiscal de la Federación. Recordarás, Rodrigo, que para el tema de la adopción de acuerdos conclusivos ante PRODECON, si es la primera vez que yo alcanzo un acuerdo conclusivo, puedo solicitar la condonación de CIA hasta 2021, la condonación de las multas al 100%, si es la primera vez que yo suscribo un acuerdo conclusivo. Pues bueno, para 2022 se cambia la semántica, se sustituye la palabra condonación por la palabra reducción al 100%. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no queremos ver la palabra condonación en la legislación porque ya no existen las condonaciones. Pero pues bueno, vemos reducción al 100% o vemos aquí la exención, ¿no?, del derecho de trámite aduanero, que es exactamente lo mismo. No lo voy a pagar nada más porque estoy efectuando la importación de gas natural. El DTA, recordemos, pues es un derecho, es una contribución, como ya vimos, y pues bueno, bien establecida en la Ley Federal de Derechos. Del tema de los estímulos y exenciones, Rodrigo, pasamos al siguiente, que es algo muy importante, muy común además, la tasa de retención del ISR que nos efectúan los bancos es algo que cada año esperamos porque, pues bueno, es bastante útil en el día a día de nosotros los contadores. Y pues déjame decirte que se ha venido disminuyendo drásticamente a lo largo de los años. Creo que por ahí tenías los datos, Rodrigo, del 2019, el 2020, cómo se ha venido disminuyendo esta tasa de retención. Sí, fíjate, ahí Víctor, nada más déjame también dar una cuestión, un antecedente.
¿Qué es esta tasa de retención de ICR por bancos? La ley del impuesto sobre la renta me establece una retención para efectos de poder pagar a cuenta del impuesto anual, yo que tengo un dinero que me está generando un rendimiento, que serían los intereses, en el cual pues me harán una retención. La ley de ingresos de la federación pone en esa tasa de retención que será aplicable por durante la cuestión del año. No recuerdo la fecha bien en el año que voy a hacer la cuestión de la referencia, pero esto ya tiene más de unos 6 años, donde la cuestión de las instituciones financieras decían que para efectos de efectuar una retención a los ahorradores, a la gente que al final de cuentas estaba buscando un rendimiento, para que no les votaran saldos a favor, tenían que hacer una retención de 0.0 por 0, de 0.06 sería la tasa de retención. Pero desde los sexenios pasados han sido tasas arriba de lo que el sistema financiero había considerado como una tasa de retención apropiada. Y eso estaba votando saldos a favor durante tanto tiempo. De este análisis que estás comentando, que tengo aquí la cuestión de los datos, en 2019 la tasa era de 1.04, en 2020 1.45, de 0.04 subió a Ok, 1.45. 45. Para el 2021, para el ejercicio actual, se disminuyó a 0.97. Y ahorita, Víctor, con esta ley de ingresos, tú nos vas a decir hasta dónde está llegando la cuestión de la tasa. Sí, para 2022 se considera que la tasa de retención es del 0.08%. Esta no solamente es drásticamente más baja que la de 2021, que era de 0.97 ya de por sí baja, sino que se acerca a la tasa ideal que mencionabas del 0.06. Entonces, digamos que al menos en el sistema financiero, pues sí se están acomodando las cosas Pero, como pero deberían. fíjate que esto sí tiene un impacto, ¿no? O sea, si bien hay que considerar que está muy complicada la inversión aquí en México, ¿qué es lo que te está ayudando esta tasa de retención? A que el ahorrador que vaya a hacer un depósito en su cuenta bancaria y que le va a estar generando cierto rendimiento, le regrese íntegramente casi a una totalidad en la cuestión del tema del interés, sin que haya una retención que después se tenga que ir a pelear. Obvio, y también hay que tener mucho en cuenta esto. Para efecto de las personas físicas, la acumulación de los intereses es con el concepto de interés real, que es quitarle los efectos inflacionarios, que muchas veces este interés real era por debajo de lo que estaban cobrando muchas personas con la cuestión del interés, convirtiendo en lo que se conoce como una pérdida real. Aparte de todo, te estaban efectuando una retención cuando estabas perdiendo poder adquisitivo, pues obvias razones desmotivaba la cuestión de la inversión. Vamos a ver qué efectos da el que la retención sea en este tipo de tema de retención sobre los intereses. Esta tasa de retención, vamos a ver qué impacto puede tener con motivar a posibles ahorradores. Sí, bien dices, en tanto más baja sea la retención que me efectúe el sistema financiero por realizar inversiones, pues en esa medida se va a incentivar, ¿no? Recordemos que ya no hay decretos de repatriación de capitales, ya no hay este tipo de decretos de facilidades, entonces tal vez así se incentiva la inversión en el país y pues bueno, es más atractivo si la cantidad de ISR que pago por ello pues es cada vez menor. Entonces, en vez de ir a invertir a otro país, pues bueno, tal vez pueda invertir en el propio con una retención de ISR cada vez menor. Eso por el tema de la tasa de retención. Y nuestro último tópico, Rodrigo, es la tasa de recargos. Recordemos, cuando no se cubren las contribuciones en tiempo y forma al fisco federal, se incurre en recargos por mora, ¿no? Esta tasa de recargos es la tasa de recargos por prórroga. Recordemos, la tasa de recargos por mora, 1.47%, vigente aún. Y esta tasa de recargos por prórroga es menor y se ha mantenido sin cambio durante los últimos años. Sigue siendo del 0.97. Y pues bueno, esta tasa de recargos por prórroga nos sirve, entre otras cosas, por ejemplo, cuando solicitamos
las facilidades que brinda el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, consistente en la reducción de las multas y la aplicación de la tasa de recargos por prórroga en lugar de la tasa de recargos por mora. Esto es que, pues, obviamente, se me da un efecto en donde estaría pagando unos recargos menores, ¿no? Obviamente, para aplicar el artículo 70 hay una serie de requisitos, etcétera, entre ellos, pues que, bueno, esté sujeto a las facultades de comprobación, ¿no? Entonces, cuando ya tengo yo una determinación de un crédito fiscal por parte de la autoridad, puedo invocar este beneficio del artículo 70 y, pues, bueno, ese es un ejemplo de un caso clásico en donde utilizamos esta tasa de recargos por prórroga que por ahora se mantiene sin cambios respecto del año pasado. Y pues estos son básicamente todos los temas que quería revisar hoy contigo, con todos los que nos están viendo. Les dejo ahí mis Pe- datos, viene ahí mi correo, pe- un poquito de mi trayectoria para que me conozcan mejor y pues bueno, cualquier comentario es bienvenido, no solamente ahí en el correo electrónico, también aquí en las redes sociales. Sí, si a mí, si me lo permites, voy a hacer un comentario. Regásate tantito a la lámina anterior, ¿no? Sí, Nada más también para la cuestión de los recargos con la cuestión de prórroga. Dijiste 1.47. Es sí, una tasa de recargos realmente onerosa, o sea, es cara el financiamiento por no pagar los impuestos en tiempo. Es un tema muy caro, o sea, es muy, muy caro. Pero nada más también para hacer la siguiente precisión, como lo estabas diciendo. En la ley de ingresos viene los recargos por prórroga. No está en ningún lado estipulado la tasa del 1.47. Se asume porque en el Código Fiscal de la Federación te dice que para efectos de determinar la tasa de mora, tendrías que sumarle el 50% de la tasa de recargos de prórroga. Para exacto. esto, tengo que irme a la ley de ingresos de cada uno de los años a ver cuál es la tasa de prórroga y le sumaré ese 50%. Es por eso que llegamos a la tasa de 1.47, eso de acuerdo al código fiscal de la federación y de acuerdo a la ley de ingresos de la federación que te estaría dando la cuestión de estos recargos con la cuestión de prórroga. Pero sí, como dices, ya llevamos bastantes años con esta tasa de mora de 1.47, que creo que es excesiva, y más considerar que es por obligación y por mensual, que sería la cuestión del recargo. Esto a la larga se vuelve a convertir en una bolita de nieve y más con los actos de fiscalización que estaría haciendo la autoridad. El principal puede perderse con todo lo que serían las multas y los accesorios que pudieran ser generados por algunos periodos de incumplimiento en el tema de pago de impuestos. Entonces creo que también es muy importante esa consideración que acabas de decir de la cuestión de solicitar cuestiones de prórroga para no pagos, siempre y cuando cumpla los requisitos, que siempre va a ayudar a no estar pagando estas tasas onerosas que estás comentando en este punto, Víctor. Claro, sí es bien valioso lo que comentas acerca de la tasa del 1.47 porque pues bueno, nosotros la damos por sentada, no tenemos en nuestros papeles de trabajo bien hechecitos en donde viene la misma tasa siempre, pero pues efectivamente tienes razón, nosotros tendríamos que esperar cada año la publicación de la ley de ingresos para conocer esta tasa de recargos por prórroga y sumar el 50% para obtener la tasa de recargos por mora, que dicho sea de paso sí es cara, ha sido la misma desde 2018, si no mal recuerdo, antes era de 1.13, fue realmente un salto del 1.13 al 1.47. Recordemos que para el caso de las facultades de las autoridades, estos recargos están topados a 60 meses, no deja de ser caro. Si nosotros hacemos una operación muy rápida y muy sencilla de multiplicar 1.47 por 60 meses que está topado, que son 5 años, nos da 88.2%. Es decir, si yo tardara en pagar la contribución en el tiempo máximo que me concede el código, pues yo estaría pagando 88% por el financiamiento. Recordemos además que esta tasa se aplica sobre las contribuciones actualizadas, ¿no? Hay que reconocer los efectos de la inflación, entonces realmente se me puede ir, lo he visto, al doble la contingencia simplemente por esta tasa de recargos. Y le sumas las multas, aunque también te las puedan condonar por algo de algún porcentaje, por la cuestión de hacer los pagos antes de cierres de auditoría y lo que quieras, pero al final de cuentas, como dices, se vuelve
un efecto doble por la cuestión tributaria, que sí, a muchos contribuyentes el día de hoy con los actos de fiscalización se le puede convertir en una soga en el cuello para estos contribuyentes. Claro, Este, recordemos también que uno de los rubros de la ley pues son los accesorios de las contribuciones, ¿no? Entendiendo como estos, pues bueno, su actualización y sus recargos, precisamente. Oye, Víctor, ahora sí ya, si quieres, que te había interrumpido un poquito, si quieres dar la cuestión de tus datos, donde te pueden localizar, por Sí, favor. bueno, pues ahí estamos viendo en la lámina un poquito de mi trayectoria y viene mi correo electrónico para que cualquier comentario que quieran hacerme, crítica, todo es muy bien recibido. Y pues bueno, dejaré de compartir la pantalla. Perfecto, Víctor. Pues bueno, también yo de menos aprovecharía para la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook. Estamos subiendo contenido, creo que puede estar ayudando, así como el día de hoy nos está ayudando Víctor a poder entender esta ley de ingresos. Estuvimos analizándola desde la base de qué eran los ingresos tributarios y no tributarios para poder entender la ley de ingresos y plasmarlo con la ley de ingresos que podría venir hacia adelante con esta propuesta y que ya está pasando por diputados y por la cuestión de senadores y que prontamente, pues bueno, vamos a tener ahí el ajuste respectivo en algún número, o si bien en cuestión presupuestal, etc., pero al final de cuentas ya tienen avanzado todo esto y que no tardarán en salir en publicaciones oficiales. Y también que nos busquen en podcast, que estamos subiendo contenido para efectos de las diferentes redes. Estamos en Spotify, estamos en Mac o en Apple, ahí nos podrán buscar en diferentes distribuidoras. Búsquenos y sobre todo, si a ustedes les está sirviendo este tipo de contenidos, ayúdenos a compartirlo para poder llegar a más personas. Eso lo que nos ayuda y nos alegraría mucho por todas las personas que estamos atrás de este tipo de pláticas y sobre todo también por todos los grandes invitados que nos han acompañado en lo largo de más de un año y medio y que, por ejemplo, gente especialista y experta en diferentes áreas, como el día de hoy que nos acompañó Víctor Flores. Víctor, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias a ti por invitarme. Realmente me da mucho gusto compartir este espacio de conocimiento, ¿no? Para compartir nuestros conocimientos, para platicar, para charlar entre amigos y pues bueno, encantado todas las veces que tú me quieras invitar, yo andaré por aquí. De nueva cuenta, pues muchas gracias, Víctor, ante la distancia, aunque ya estamos en semáforo verde, que todos estamos cuidándonos y todo eso. Tomarte un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Adiós. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete. Sí.